Bueno, quisiera comenzar contándoles el porqué de este conversatorio, por qué esta actividad. Esta es la primera de 3 actividades que tenemos previstas para el año para celebrar los 10 años de la Asociación Uruguaya de Licenciados y Licenciadas en Desarrollo. La ULED comenzó en el año 2016 a iniciativa de un grupo de estudiantes avanzados y egresados de la Facultad de Ciencias Sociales, la licenciatura en Desarrollo. Éramos un grupo pequeño en ese entonces, porque como saben, la licenciatura en Desarrollo inició en el año 2009. Hoy ya no somos tan pocos, tenemos aproximadamente 200 egresados de la carrera. Bueno, y los 10 años de la ULED coinciden con un momento particular. El año pasado se aprobó la ley de presupuesto, donde el Poder Ejecutivo le encomienda a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, a la OPP, y posteriormente también se suma a ANDE, digamos, la Agencia Nacional de Desarrollo, a comenzar un proceso de diálogo para la construcción de una estrategia nacional de desarrollo. Pensamos que como asociación no podíamos desaprovechar esta oportunidad, esta coincidencia de celebrar los 10 años de la asociación, generando espacios de diálogo y reflexión en torno a la Estrategia Nacional de Desarrollo. Y poner sobre la mesa un tema que nos parece sustantivo, que es qué lugar ocupa la ciencia, la tecnología y la innovación en esa estrategia, ¿no? Cómo la generación y aplicación del conocimiento avanzado impacta en cualquier proceso de desarrollo y, bueno, qué lugar le damos en la estrategia nacional. También desde la asociación estamos convencidos que la construcción de una estrategia nacional de desarrollo se debe hacer fortaleciendo ámbitos de diálogo con los más diversos actores para pensar qué futuro queremos, deseamos y cómo nos podemos aproximar a él. Esperamos nosotros desde la ULED, con esta instancia y las próximas, contribuir un poco a ello. Ese es nuestro deseo. Bueno, brevemente comentarles cómo organizamos esta actividad. La planteamos en 2 bloques. En el primer bloque le hicimos 2 preguntas generales a todos los participantes, la misma pregunta a todos los invitados. Y en el segundo bloque, preguntas específicas para aprovechar la diversidad institucional y de trayectoria de ellos. Antes voy a presentarlos a todos de corrido, digamos, para no cortar la dinámica de las intervenciones. Los voy a presentar en el orden que les pedimos que intervengan. En primer lugar, Judith Sutz es ingeniera electricista y magíster en Planificación del Desarrollo por la Universidad Central de Venezuela. Es doctora en Socioeconomía por la Sorbonne de París. Fue más de 30 años la coordinadora académica de la Comisión Sectorial de Investigación Científica, la CSIC, de la Universidad de la República. Desde el año 2022 es doctora honoris causa por la Universidad de la República. Hoy integra el Consejo Académico de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Tania Burgel es magíster en Políticas Públicas por la Central European University. Es contadora pública por la Universidad de la República, con una especialización en Economía y Gestión para la Inclusión. Cuenta con más de 10 años de experiencia en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas vinculadas al desarrollo económico, territorial y social. Actualmente se desempeña como coordinadora operativa de Uruguay Innova. Cristian Grignolo es compañero, es licenciado en Desarrollo. Ahí va, me apagué el micrófono. Cristian Grignolo es compañero, es licenciado en Desarrollo, tiene un diploma en Evaluación para el Cambio y se encuentra realizando maestría en Evaluación Transformadora para la Sostenibilidad de la UTEC, la Universidad Tecnológica. Actualmente se desempeña como ejecutivo de proyectos en la recientemente creada Secretaría Nacional de Ciencia y Valorización del Conocimiento. Rodrigo Doni es doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de la República, es diputado por el Partido Nacional desde el año 2015, es decir, que está en su 3er periodo legislativo. Actualmente es el presidente también de la Cámara de Representantes y es uno de los referentes parlamentarios en temas de innovación, ciencia y tecnología, así como en ética pública y transparencia institucional. Ha impulsado diversas iniciativas legislativas en torno al desarrollo productivo, el emprendimiento y la regulación de nuevas tecnologías. También integra la Comisión de Futuros del Parlamento.
Laura Vera es economista y tiene un máster en Economía de la Ciencia y la Innovación. Es la gerente de desarrollo del Parque Científico y Tecnológico de Pando, donde trabaja en la articulación entre ciencia, tecnología e innovación y sector productivo para impulsar capacidades y soluciones orientadas al desarrollo del país. Bueno, las preguntas que les hicimos, que van a intentar responder en este primer bloque, es ¿de qué manera consideran que la ciencia, tecnología e innovación puede aportar a una estrategia nacional de desarrollo? ¿Y cuáles serían las formas institucionales más pertinentes para que ese aporte se concrete? Así que, bueno, sin más, invitar a Judith primero. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? Ahí está. Muchas gracias por la invitación. Bien, empezando a responder la pregunta, conviene indicar que... ¿Lo acerco más? ¿Ahí? Bien. Que el diálogo para una estrategia nacional de desarrollo fija como su objetivo el siguiente: impulsar una mejora sostenida del bienestar de la población. Ese es el objetivo. Luego vienen los medios para alcanzarlo. Hay diversas maneras para avanzar hacia ese objetivo y en todas ellas parece obvio que ciencia, tecnología e innovación pueden hacer aportes sustantivos. En principio, la Estrategia Nacional de Desarrollo se concentra en temas de competitividad y productividad, apuntando también a la sustentabilidad. Esto es razonable, puesto que de ello depende la creación, entre otras cosas, de empleos de calidad y la creación de superávit que permitan el financiamiento de políticas sociales. Sin embargo, hace ya muchas décadas que en la región y en el Uruguay se intenta mejorar la productividad y la competitividad, en algunos casos recurriendo a investigación e innovación y también en algunos casos con mucho éxito. Pero no puede decirse que esta sea una situación generalizada y mucho menos que se haya consolidado una tendencia hacia la mejora sostenida del bienestar de la población. Por lo tanto, aunque hay que seguir insistiendo, porque por supuesto hay que mejorar la competitividad y hay que mejorar la productividad y hay que hacer ambas cosas cuidando la sustentabilidad, conviene plantearse otros caminos, caminos nuevos. Y voy a delinear rápidamente uno de ellos, que sería el siguiente: incrementar sustantivamente, con apoyo de ciencia, tecnología e innovación, la calidad y el acceso a los bienes y servicios que la política pública está comprometida a ofrecer a la población. Sin duda, eso apunta al objetivo de la Estrategia Nacional de Desarrollo: impulsar una mejora sostenida del bienestar de la población. No cabe duda tampoco que para eso hace falta ciencia, tecnología e innovación. No es un camino fácil de recorrer, quizás sea más difícil aún que otros caminos, pero tiene una ventaja central. Es una aproximación directa, no indirecta, directa hacia el bienestar de la población. Vale la pena resaltar muy rápidamente tres aspectos. Primer aspecto: es altamente probable que si uno quiere mejorar el acceso y la calidad de los bienes públicos que hay que ofrecer, vivienda, nutrición, saneamiento, hábitat en general, educación, salud, no existan soluciones, o al menos no existan soluciones accesibles y eficientes a los problemas que se presentan cuando se trata de generalizar el acceso a bienes y servicios de calidad en un medio como el uruguayo, lo que llama a innovar a partir de aproximaciones muy adaptadas al contexto. ¿Y por qué? ¿Por qué es cierto esto? ¿Qué justifica esta afirmación? Hay dos razones. Ninguna solución es universal, sino que funciona como tal, mejor o peor, de acuerdo a las condiciones locales. En segundo lugar, cuando se busca solucionar problemas en condiciones de abundancia, recurriendo a todo tipo de recursos, perdón por la redundancia, es altamente probable que el resultado no sea accesible para países como los nuestros. Es decir, es altamente probable que no existan soluciones, que tengamos que encontrarlas con cabeza propia. Y ese es el primer aspecto vinculado con esta estrategia. El segundo aspecto es que los problemas a resolver son conocidos en general, pero para poder abordarlos a través de una estrategia de ciencia, tecnología e innovación, hay que describirlos con particular precisión. Y eso exige una identificación al detalle,
lo cual también exige estrategias específicas, porque el conocimiento detallado de los problemas es difícil de adquirir. El tercer aspecto es que hay que identificar capacidades para resolver esos problemas, que son muy diversas porque hay aspectos científico-tecnológicos, pero también en la concepción y uso de las soluciones, lo que remite a formación, a cultura y a valores. Segunda pregunta, ¿cuáles cree que serían las formas institucionales más idóneas para permitir que CTI contribuya de manera directa a la mejora sistemática de la calidad y el acceso a los bienes y servicios provistos por la política pública? Como característica general de esa institucionalidad, es claro que se necesita una institucionalidad distribuida, porque la identificación de los problemas a cuya solución puede contribuir CTI debe ser hecha muy cerca de los espacios responsables para resolverlos. Eso se traduce en departamentos de ciencia, tecnología e innovación, en ministerios, intendencias, hospitales, empresas públicas, encargados de detectar los problemas, priorizarlos, identificar capacidades para abordarlos y también identificar barreras que dificultan llevar las soluciones a la práctica. Se necesita también un espacio fuerte de coordinación de esa institucionalidad distribuida para superar las barreras identificadas, para centralizar información permanentemente actualizada sobre capacidades académicas y productivas, para potenciar procesos recíprocos de aprendizaje. Esto se puede resolver de diversas maneras, dependiendo de cómo se decante la institucionalidad general de CTI. En cualquier caso, se trata de un espacio necesario, integrado con personas pertenecientes a los departamentos de CTI de que hablábamos antes. Se necesita una política de compra pública innovadora, herramienta con la cual el país todavía no cuenta. Se necesita una nueva política de incentivos a los tomadores de decisiones en la función pública que premie el estímulo al aprendizaje nacional asociado a la compra pública innovadora, lo que a su vez apunta a desestimular la importación llave en mano como política por defecto. Por último, esta propuesta de incorporar CTI al proceso de desarrollo con su institucionalidad asociada, ¿es financiable? Alguna vez saqué cuentas y me daban bien. Les paso a ustedes el ejercicio. A ver, empecemos pensando, ¿cuánto cuestan las personas bien formadas que se necesitan para los departamentos de CTI, empezando razonablemente de a poco para experimentar y aprender? ¿100? ¿200? Asígneles una remuneración tentativa a un grado 3 de dedicación total de la universidad. Sumen montos bianuales razonables para desarrollar 50 proyectos de innovación. A partir de allí estimen un cofinanciamiento con empresas para llevar esos proyectos a cabo. Cuando terminen el ejercicio van a ver que es financiable. ¿No valdría la pena, aunque sea, hacer el ejercicio de diseñar una estrategia de este tipo? Y sabemos que podemos porque pudimos. Porque cuando el COVID, la ciencia y la tecnología y la innovación nacional supieron responder con cabeza propia a partir de una brutal escasez en el marco de una enorme urgencia, con soluciones que salvaron vidas. Así que sabemos que pudimos, por lo tanto podemos. Muchas gracias, Judith. Tania. Hola, ¿ahí se escucha? Bueno, primero muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Es un placer participar de esta actividad. Unas felicitaciones enormes por los 10 años de la ULED y un placer compartir esta mesa. Siempre es súper difícil hablar después de Judith, pero bueno, intentaré hacer el esfuerzo por incorporar algunos elementos diferentes a los que trajo Judith sobre la mesa. Pensando en de qué manera la CTI puede aportar a la Estrategia Nacional de Desarrollo, lo primero que se me venía a la cabeza es de alguna forma pensar en qué hablamos de CTI, ¿no? O sea, muchas veces pensamos en CTI, pensamos en investigación, en laboratorios, en startups, ¿no? Pero en realidad la ciencia, la tecnología e innovación tienen que ver con el generar capacidades para que una sociedad pueda identificar, comprender los problemas que tiene, generar conocimiento propio y fundamentalmente transformar ese conocimiento en soluciones que
redunden en un mejor bienestar de las personas, ¿no? Eso es la ciencia de la tecnología e innovación. Durante mucho tiempo el desarrollo estuvo asociado a otras cosas, ¿no? A la acumulación de capital, a la acumulación de infraestructura, a la utilización de recursos naturales. Pero por suerte hemos evolucionado y entendemos que hoy el desarrollo tiene mucho más que ver con que las sociedades tengan la capacidad de producir, adaptar, utilizar y transformar conocimiento, ¿no? Y no solo generar conocimiento, no alcanza solamente con eso, sino que hay mucho partido se juega en cómo se organizan las relaciones, ¿no? Los sistemas, los famosos sistemas sistemas nacionales de innovación. O sea, cómo se vinculan las universidades, las empresas, los trabajadores, el Estado, la sociedad civil, y cómo se transforma ese conocimiento en innovación. Sabemos que la ciencia produce conocimiento, la tecnología nos ayuda a transformar ese conocimiento en capacidades, y la innovación tiene que ver con transformar esas capacidades y generar valor económico, social, ambiental. Entonces, la CTI entiendo que no debe interpretarse como una política sectorial, sino que es una dimensión totalmente transversal del desarrollo. Está presente cuando nos cuestionamos sobre cómo aumentar la productividad de nuestras empresas, cómo generar empleos de calidad, cómo enfrentar desafíos de la sociedad en términos de salud, de seguridad, de educación, de pobreza, de desigualdad. Y todas estas discusiones tienen que estar sobre la mesa en una discusión sobre una estrategia nacional de desarrollo. Entonces, es inevitable pensar que todo esto tiene que ver con ciencia, tecnología e innovación. Otro punto que me parece interesante es bueno, esto de cómo se vincula la producción de conocimiento con la resolución de problemas concretos, ¿no? Durante mucho tiempo las políticas de CTI estuvieron fundamentalmente enfocadas a generar oferta de conocimiento, formar investigadores, generar más proyectos de financiamiento de la investigación o construir capacidades de investigación, pero es súper importante fortalecer también la demanda de conocimiento, ¿no? Generar mecanismos para que las empresas, los gobiernos, y los actores sociales incorporen activamente la ciencia, la tecnología y la innovación para resolver problemas concretos, digamos. Nuestro país ha construido indudablemente capacidades científicas muy valiosas durante las últimas décadas, pero seguimos enfrentando desafíos estructurales muy importantes que tienen que estar sobre la mesa cuando se discuta una estrategia nacional de desarrollo. Tenemos bajos niveles de inversión en I+D, dificultades para sostener investigaciones de largo plazo, dificultades para vincular la investigación con el sector productivo, entre varias dificultades persistentes en coordinación interinstitucional de todos estos actores que forman parte del ecosistema. Entonces, me parece muy relevante que hoy estemos discutiendo simultáneamente una estrategia nacional de desarrollo con un plan estratégico nacional de ciencia, tecnología e innovación. En el mundo ideal, capaz que hubiese sido mejor tener la estrategia nacional de desarrollo previamente a discutir el PENCTI, ¿no? Creo que, pero bueno, lo estamos discutiendo simultáneamente y ni que hablar que tienen que ser procesos que vayan muy de la mano y muy vinculados, ¿no? La estrategia como es esto que nos permite pensar hacia dónde queremos ir como país, y el PENCTI, el plan que nos permita definir qué capacidades en ciencia, tecnología e innovación tenemos que consolidar para ir hacia ese lugar a donde queremos ir. No sé cómo voy de tiempo, pero pasando un poquito a la segunda pregunta, la de las formas institucionales, que me resultó bastante difícil, pero ahí yendo por la línea también de Judith, de pensar en algunas características. Igual primero, capaz que lo importante es que generar capacidades científicas no garantiza por sí solo que esas capacidades se transformen en desarrollo, sino que ahí vuelvo al punto de la importancia de la gobernanza, y la gobernanza entendida como la capacidad de coordinar todos estos actores que forman parte del ecosistema. ¿No? Los sistemas de innovación más exitosos son los que logran articular de forma efectiva estos actores. Entonces creo que la pregunta institucional central es cómo construimos espacios de gobernanza capaces de transformar, de hacer dialogar a estos actores en pos de un objetivo común. Y ahí, a efectos de simplemente delimitar algunos atributos institucionales que entiendo que son fundamentales para posicionar a la ciencia, la tecnología e innovación en el marco de una estrategia nacional de desarrollo,
El primero es la estabilidad, ¿no? O sea, las capacidades, generar capacidades científicas y tecnológicas, y capacidades de innovación son procesos de largo plazo, procesos que indefectiblemente son más largos que los ciclos electorales. Entonces, cuando pensamos en la institucionalidad, es súper importante tener el elemento de la estabilidad. El segundo es más de jerarquía política, ¿no? Como hablábamos, la innovación atraviesa distintas áreas de política, y por tanto se necesitan mecanismos institucionales capaces de coordinar a los distintos actores. El tercero es la articulación, ya ahondé un poquito en esto, pero hay un montón de instituciones muy valiosas que trabajan en ciencia, tecnología e innovación. El desafío no es reemplazar esas capacidades, sino hacer que los actores trabajen de manera más coordinada y complementaria. El cuarto es la construcción de consensos, ¿no? Las estrategias de desarrollo no pueden ser exclusivamente gubernamentales. Es fundamental involucrar al sistema político, involucrar al movimiento sindical, involucrar al sector empresarial, a la academia y a la sociedad civil en este proceso. Y esto creo que es algo que la Estrategia Nacional de Desarrollo se está planteando realizar de esta forma, por tanto creo que va por muy buen camino en ese sentido. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, Tania. Cristian. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Es realmente un placer. Bueno, yo soy un poco de la casa, capaz que me tomo la licencia de un minutito, dejar algún saludo y sobre todo felicitar a ULED para en relación a esta iniciativa de generar diferentes instancias de diálogo sobre temáticas que nos tocan a todos y todas en el día a día. Particularmente la felicitación a compañeras y compañeros en la organización, un poco en relación a felicitar también a la comisión directiva, con Camilo, con Gabriel y con Jimena, que bueno, son un poco lo que están cinchando en este proceso de coordinación. Y bueno, más que agradecido y privilegiado de estar en este panel, que un poco como decía Tania recién, qué difícil es hablar después de los conceptos que los que tuvimos la suerte de tener a Judith como docente, sabemos que siempre plantea conceptos tan claros y que de alguna forma a uno lo permean en ciertos aspectos y le contribuyen, digamos, a seguir haciéndose preguntas en esto de qué es el desarrollo y a dónde queremos llegar, más que llegar, sino cómo habitar este proceso. En ese sentido, y vinculando con la pregunta, primero que nada me parece que hay un abordaje de la Estrategia Nacional de Desarrollo que entiendo bastante adecuado en el sentido de la orientación que se le da a partir de las misiones. Considerar misiones en un ejercicio de planificación estratégica es algo no solamente complejo, porque uno tiene que abordar ese proceso a partir de identificar bien las misiones, esas misiones, que en este caso son, como ya sabemos, sustentabilidad, competitividad y productividad, pero a partir de eso, y como plantea un poco Mazzucato, la autora que digamos, aborda el tema de las misiones, es un proceso que es, digamos, complejo, pero al mismo tiempo que está orientado a la resolución de problemas. Por eso lo importante es, en ese sentido, que digamos, identificar bien los problemas, a partir de la identificación de los problemas, generar los consensos para poder abordarlos, y que sin duda tienen que estar bien definidos, sobre todo en términos de que sean digamos, soluciones que sean medibles y que generen, en definitiva, un beneficio social como dimensión constitutiva del desarrollo, pero a nivel general
que se orienten al bienestar de las personas que en este caso que habitan en el Uruguay. Yo me quería centrar un poco en esta pregunta, teniendo en cuenta el preámbulo, el interesante preámbulo de Judith y Tania, en cómo entiendo yo la lógica que han planteado desde el diseño, digamos, desde ANDE y OPP, y esta importante contribución que hacen a partir de incorporar, yo diría históricamente, poder articular entre trabajadores, empresarios, entre el Estado y la academia, yo lo entiendo como un hito para el país, y que, asociado con lo que hablaba de las misiones, en realidad es la forma de generar consensos y resolver problemas de corto, mediano y largo plazo. En tal sentido, cuando hablamos de la resolución, digamos, de esos problemas y abordarlos, a mí me lleva a hablar de, cuando pienso en políticas por misiones, lo asocio directamente con investigación por misión. Que si bien, bueno, uno puede discutir, yo me suscribo un poco a un concepto que plantea David González, el secretario de Ciencia, que plantea que ya está de moda hablar de ciencia básica y aplicada, sino que la ciencia y la investigación es una sola, lo que varía es la temporalidad, digamos, aspectos temporales, o sea, hay un horizonte de aplicación que va a ser más en el corto plazo o más en el mediano largo plazo, pero lo importante de eso es digamos, que haya, como bien decía Tania, tenemos que tener más recursos para la investigación, para el I+D+I, en realidad, incorporando a la innovación en ese encuadre. Lo que quería plantear en relación a lo que decía previamente es la lógica de abordar las misiones desde la perspectiva de la competitividad y la productividad. Yo la veo como enmarcadas en como un marco habilitante la sustentabilidad para esto. O sea que la sustentabilidad es, digamos, el marco que habilita a las mejoras de productividad y competitividad. ¿Por qué? Porque esto también lo dice la autora, lo dice Mazzucato, en realidad asociamos siempre productividad y competitividad con crecimiento, y en realidad Uruguay necesita crecer, sí necesita crecer, pero no crecer per se, sino crecer en función a las necesidades que tenga el país en ese sentido. Entonces, digamos, como para, digamos, asociar esto a la importancia de la ciencia, la tecnología y la innovación, es, ¿cómo decirlo?, es teniendo en cuenta este marco habilitante de la sustentabilidad, no hay dimensiones del desarrollo sustentable. Más adelante voy a hablar un poco del PENTI, la lógica de creación del PENTI para ilustrar un poco mejor esto, pero no hay otra, digamos, alternativa que abordar los aspectos de productividad y competitividad a partir de una lógica de sustentabilidad. Y para abordar esa lógica de sustentabilidad, lo fundamental es tener más conocimiento y que ese conocimiento permee a nivel del tejido productivo, a nivel del tejido social, que aborde los desafíos ambientales como dimensiones constitutivas, digamos, para cualquier proceso de desarrollo. En relación a la segunda pregunta sobre estructuras institucionales adecuadas, entiendo que, y creo que vamos a estar bastante de acuerdo en este punto, que la institucionalidad pública vinculada a el diseño de políticas públicas tiene que estar jerarquizada al más alto nivel del Estado, y al mismo tiempo, digamos, eso un poco asegura, primero, que el uso social del conocimiento se jerarquice a nivel político, digamos, y
el otro componente importante de esto es, primero que nada, que haya estabilidad, o sea, que una estructura institucional a nivel de diseño, me estoy refiriendo, o sea, tenga una característica sustancial, que tiene que ser transversal, digamos, a nivel de los organismos que llevan adelante, digamos, la política en relación a la política sectorial y la política vinculada a sus áreas de incumbencia, digamos, y agregar que, como bien dice Judith, se están haciendo esfuerzos, digamos, en relación a aspectos vinculados al Estado como demandante de conocimiento. Se están haciendo esfuerzos en el sentido de abordar esta temática desde la innovación pública. ¿Qué es la innovación pública? Es generar los mecanismos para no solo modernizar el Estado, lo que todos conocemos, el trabajo que está haciendo, por ejemplo, AGESIC, a partir de procesos de digitalización, de trámites y demás, sino que el Estado tiene que tener la capacidad de poder, digamos, incorporar capacidades locales y buscar una lógica de asesoramiento, como bien plantea Judith. Hay en la región hay muchos, en la región y en el mundo hay muchos ejemplos de asesoramiento científico al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo. Creo que es algo que es un campo que Uruguay no ha profundizado en él y que debería avanzar en ese sentido. Lo último que tengo para decir, que es algo que me parece sustancial, es la necesidad de hacer monitoreo y evaluación de las políticas públicas y particularmente en ciencia, tecnología e innovación. Por allí está Elisa Hernández, que es la flamante, digamos, coordinadora de la nueva Unidad Nacional de Evaluación en Ciencia, Tecnología e Innovación, que lo que busca es, bueno, se están incorporando capacidades en monitoreo y evaluación de políticas, y es ya, digamos, algo determinante para que todo el sistema tenga evidencia al momento de poder desarrollar políticas públicas, ser más eficiente con los recursos públicos. Eso sin datos, digamos, y sin estadísticas claras, es muy difícil, digamos, poder avanzar en ese sentido, y bueno, que eso se traduzca justamente en lo que buscamos, digamos, que como todos sabemos y como quienes estudiamos, venimos del campo de los estudios del desarrollo, en última instancia, que se traduzca en el bienestar de la población. Gracias. Muchas gracias, Cristian. Rodrigo, tu turno. Bueno, ante la pregunta esta de si la ciencia, la innovación y la tecnología puede aportar a la estrategia de desarrollo nacional, creo que lo que estamos acá tenemos claro que es condición. Es decir, no es posible imaginar en el mundo de hoy, donde todos hacemos la misma definición de estamos en un mundo de cambios acelerados, profundos, permanentes, disruptivos, donde el factor determinante e incuestionable de esos cambios es en la ciencia, en la innovación y la tecnología. Tenemos todo acá claro, no voy a abundar. Entonces, frente a esta realidad, también nos presenta una oportunidad para que sobre todo los que son protagonistas, yo no lo soy, del ecosistema de ciencia, innovación y tecnología. Yo soy un pobre abogado que entró en el 2015 de diputado y los legisladores más veteranos se agarran las comisiones más potentes. Y la que no agarraba a nadie era la innovación, ciencia y tecnología. Ahora tenemos al presidente de la Comisión de Innovación y Tecnología, Bruno Giometti, que es un muchacho joven y que
esperemos que esté cambiando lo que me pasó a mí cuando entré. Era la hermana pobre, primero que era una comisión especial, sigue siendo una comisión especial, de segundo rango, y nadie quería ir. No tenía ningún glamour, y entonces a mí lo que me daba la cabeza era siempre tuve cuenta del sector privado que venía yo, de que no había ninguna posibilidad de desarrollo en el 2015 ya, pero por supuesto, ustedes saben que mucho antes, sí no hay un desarrollo de la ciencia, innovación y tecnología que pasa a ser una condición ahora, como decían los compañeros del panel, absolutamente imprescindible, transversal, pero imprescindible en cualquier dimensión que nos queramos plantear, cualquiera. Seguridad pública, seguridad ciudadana, también. Salud mental, que ahora estamos todos viendo lo que hace mucho tiempo se viene mostrando, y la ciencia, y acá ustedes saben que hace mucho tiempo se venía anunciando de esta explosión de los problemas de salud mental. La ciencia lo venía diciendo, no le dimos corte. Yo me acuerdo cuando me mostraban a mí, muchas veces en la comisión, aquella curva de lo que iba a pasar con los problemas de salud mental hace 8 o 9 años, en estudios de los que sabían, estadísticos, nadie le daba corte. Entonces ahora no sabemos qué hacer. Y ahora no estamos haciendo ciencia e investigación. Acá en Uruguay no lo estamos haciendo. No le damos recursos, pero tampoco es un tema central de nuestros niños y adolescentes. Y tanto hablamos de los derechos de los niños. Hay un derecho que está siendo afectado porque tenemos un problema nuevo por una cantidad de razones. Y bueno, por poner otro ejemplo, podríamos poner todos los ejemplos que queramos en cualquier orden. La doctora Judy, que es una experta y que por supuesto es la que tenemos que escuchar, hablaba de que por supuesto que estaba claro que la competitividad y la productividad, y sigue siendo, ahora más que nunca, ahora más que nunca. Antes podíamos competir con algunas ventajas comparativas, competitivas. Ahora, sin ciencia, innovación y tecnología, cero. Excepto que sigamos soñando con la fantasía dinosaurica de buscar petróleo en el Uruguay. ¿Está? Exactamente al revés de lo que la ciencia, innovación y tecnología nos dice que tenemos que hacer. Ahora bien, estamos ante una oportunidad, porque creo que vamos tomando conciencia de que es imprescindible darle el espacio, los recursos, que seguimos sin darle. Hemos pasado todos los gobiernos, todos los gobiernos. Yo me acuerdo al anterior rector de Rodrigo, a mí me da vergüenza como legislador que venga el rector de la universidad a mendigar despacho por despacho los recursos que el Parlamento debería ponerlo arriba de la mesa. Seguimos sin ponerlo. Y yo que soy un legislador viejo y he estado en el gobierno de la oposición, recursos, pero el que me diga que Uruguay no tiene recursos en el presupuesto estatal es que no conoce el presupuesto. No voy a poner ejemplo. Si vamos a seguir comprando campo en el Uruguay de hoy, en vez de poner 30, 40, 100, 200 millones de dólares, que mueve un poquito la aguja, Ahora, no lo queremos ver. No lo queremos ver. Ahora en el Parlamento, en Cámara de Diputados, que espero que hicimos un presupuesto, y en la Cámara, espero que se vote, Bruno, el único cambio, y ahí sí me van a cortar la cabeza porque está todo el mundo que hay que cortar los recursos, y el 99% de los recursos extra, adicionales, los pusimos en innovación y tecnología. Estoy preparado para que todos los energúmenos, las sordas de hoy, me digan que estoy en no sé cuánto, el Estado. Y sí, porque como acá se decía, queremos innovación y tecnología para el Estado. ¿Y dónde y el Parlamento del Estado? Y no tenía un área de tecnología, no tenía el Parlamento, no tiene, hasta que se vote este presupuesto.
que lo acabamos de presentar la semana pasada, no tenía. Siguen siendo las hermanas pobres. Entonces, creo que el Parlamento, yo hablo de donde vengo, en los últimos tiempos, en el sector privado, cuando me tocó estar, esto creo haberlo tenido claro y haber hecho lo posible. Ahora en el sector público creo que tenemos una oportunidad, una gran oportunidad. Y paso a la segunda. La oportunidad en esto que fue un artículo votado al final que también habla de cómo en el Parlamento tratamos estos temas. No nos gustaba, nadie estaba convencido de la institucionalidad que había propuesto este Poder Ejecutivo. Siempre igual, ¿eh? Y patinábamos para un lado y para otro, y que al final que el CONICYT, que le sacábamos gente al CONICYT, y armábamos lío, porque se le sacaba gente al CONICYT, no, el CONICYT tiene que ser más ejecutivo, pero no, si el CONICYT no puede ser ejecutivo, lo que debe ser deliberativo, ahí tienen que estar representados todos. Bueno, la confusión, me estoy poniendo primer lugar, no estoy diciendo que el error de los demás, primero, pero les quiero decir a todos ustedes, gente joven les tengo que decir, uno de los grandes responsables de que con los grandes científicos que tenemos, con la gente que realmente sabe de esto, y con que además hemos tenido muy buenas experiencias de que, por ejemplo, la ANI, que acá está la doctora, de que cuando se pone un poquito de foco y esfuerzo y recursos, funcionan. Ahora, la institucionalidad, que realmente sea un motor, porque ¿qué es la institucionalidad? La institucionalidad es esos marcos que permiten, carreteras que permiten empujar. Ahora que está de moda de vuelta decir que toda regulación es poco menos que inmoral y que no regular. Yo hablo de regulación responsable y salgo, al otro día tengo todos los tuits diciendo que yo soy un dinosaurio. No, la institucionalidad es clave para el desarrollo, lo ha sido y lo sigue siendo en el mundo de hoy, porque es el que dice, establece responsabilidades y permite conseguir recursos. Seguimos sin darle recursos a la ciencia, innovación y tecnología. Todos los gobiernos seguimos sin darle recursos. Entonces, y ahí después cuando entremos a conversar la institucionalidad, y bueno, en la discusión del ministerio sí, ministerio no, como dijo el ministro de Canadá, si no estás en la mesa, estás en el menú. Y tenés que andar mendigando después como siguen mendigando los institutos de primerísimo nivel que tiene Uruguay, hasta último momento porque le sacan un funcionario, porque no le dan los recursos mínimos y están hasta último momento, en vez de estar haciendo ciencia, investigación y tecnología, a ver si los recursos que si se comparan con otros recursos que pone el Estado, deberíamos ser sancionados, no les digo cómo. Entonces, para entrar en la segunda parte de la discusión, hace 12 años que estoy en las comisiones de innovación y tecnología y en los presupuestos, quiero decirles que el tema institucional es importante y el Parlamento como principal institución. Y yo veo ahora que veo algunas discusiones, que vamos de vuelta a errarle, primero que esta posibilidad de hacer una ley general que no tiene el Uruguay de ciencia, innovación y tecnología, como tiene la mayoría de los países del mundo, en este caso no nos apuremos por mandar al Parlamento cumplimiento buscaremos una ley, le daremos 6 meses, 1 año más, no importa. Es una oportunidad para que el ecosistema, que son los que más saben, porque los que han vivido, y acá hay gente en este panel que ha vivido, tiene muchísima experiencia y las posibilidades de decir, por aquí, para tener una ley general, que establezca los marcos y de las jerarquías. Yo, desde ya adelanto, hace tiempo que vengo diciendo, yo por supuesto que entiendo, comprendo y estoy de acuerdo de que tiene que estar descentralizada, distribuida, como decía la doctora. Ahora, me cuesta creer el Uruguay que viene sin un Ministerio de Ciencia, Innovación y Tecnología.
Muchas gracias, Rodrigo. Laura, tu turno para cerrar este primer bloque. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá compartiendo ideas, reflexiones para construir y aportar a este diálogo. Gracias a la ULED por proponer estas instancias. Y gracias a ustedes también por acompañarnos. Bueno, yo desde mi perspectiva quería poner un poco justamente sobre la mesa la dimensión del desafío que tenemos por delante. Porque esto no es algo coyuntural, sino que cuando hablamos de crecimiento y desarrollo, tenemos un gran desafío de pasar a tasas de crecimiento distintas a las que hemos observado en las últimas décadas. Y ahí yo creo que no voy a repetir lo que ya dijeron mis compañeros de mesa, pero la ciencia y la tecnología, la innovación no es un lujo para cuando nos vaya mejor, sino que es totalmente una condición necesaria para que nos vaya mejor de forma sostenida. Entonces, eso como primer punto. Como segundo punto, cuando nosotros apostamos a incorporar conocimiento en la matriz productiva, a mejorar el desempeño de los sectores intensivos en conocimiento, justamente el conocimiento como insumo tiene características especiales y genera derrames muy positivos. Entonces ahí cuando una empresa innova, no es solamente que mejora su desempeño y competitividad, sino que seguramente el nivel tecnológico de su entorno también mejora. Y además, estos sectores en general generan empleos de calidad, que obviamente buscamos y obviamente estamos acá en una mesa hablando de desarrollo. Y por otro lado, colegas, Lucía Pitaluga, en su momento es un estudio súper interesante de que cuando los sectores intensivos en conocimientos tienen mejores desempeños, no solamente les va mejor a ellos, sino que tienen derrames e impacto en actividades, en otras actividades y ramas económicas, ¿no? Entonces, en otros sectores productivos. Entonces, y en ese sentido, yo trabajo en el Parque Científico y Tecnológico de Pando, nosotros trabajamos en las áreas de química, biotecnología, ciencias de materiales y medio ambiente. Entonces, imagínense, por ejemplo, el potencial de la biotecnología, que fue una de las disciplinas que Lucía en su momento revisó, el potencial de agregar valor en la matriz productiva uruguaya en el agro, por ejemplo. Eso es un potencial inmenso. Entonces, yo creo que está claro que la apuesta tiene que venir en este sentido. Pasando a la segunda pregunta, en términos de institucionalidad, yo creo que no hay una sola solución, pero sí que tenemos que poner algunas cosas sobre la mesa, algunas características al pensar esa institucionalidad. En ese sentido, obviamente que si ponemos la ciencia y la tecnología y la innovación como el motor de desarrollo, la institucionalidad y esta gobernanza no puede tener un rol marginal, tiene que tener un rol privilegiado. Y además, y no menos importante, tenemos que procurar la sostenibilidad en el tiempo. Eso es fundamental, porque justamente, como lo dije al principio, estos son temas de largo plazo, estructurales, y generar instituciones que trasciendan los ciclos políticos es fundamental. Entonces, creo que en eso tenemos que llegar, o sea, no podemos seguir discutiendo y llegar, creo que tenemos que tener un acuerdo firme y sostenido. Desde todos los ámbitos, y por eso creo que estas convocatorias donde los diferentes actores están representados es fundamental. Otra cosa, hablando en cuanto a la institucionalidad de ciencia, tecnología e innovación y las políticas, algo que también se dijo, pero que me gustaría como poner gráficamente sobre la mesa, es el tema que las políticas de ciencia, tecnología e innovación no pueden ser políticas descolgadas, tienen que estar muy hermanadas con el resto de las políticas, educación, la regulación, el sistema financiero. Porque, por ejemplo, no tiene demasiado sentido que ANI apoye con subsidio y que todos estemos haciendo un esfuerzo para acompañar la innovación en empresas y que cuando vayamos a registrar el producto
el organismo de referencia, regulador, no tenga la categoría para nosotros poder llevar ese registro adelante y que eso realmente tenga el impacto que buscamos. Entonces, esto tiene que estar trabajado de forma integral. Entonces, ahí entiendo que esa mirada, cuando se piensa en la institucionalidad, tiene que estar muy presente. Y por último, bueno, yo vengo del Parque Científico y Tecnológico de Pando y entiendo que el rol de las instituciones articuladoras en el sistema de ciencia, tecnología e innovación es fundamental. Ahí el parque, su gobernanza está inspirada en un modelo de triple hélice donde la academia, el sector productivo y el gobierno, tanto nacional, representado por el Ministerio de Industria, Energía y Minería, pero también el gobierno local, a través de la Comuna Canaria, se juntan en estos espacios para pensar soluciones del desarrollo productivo desde la incorporación de conocimiento. Entonces, bueno, esos eran mis aportes adicionales a lo que ya se había comentado mis colegas. Muchas gracias, Laura. Bueno, vamos a empezar con este segundo bloque. Digamos, nuevamente comenzamos con Judith. Pedirte que nos cuentes el proceso de la Estrategia Nacional de Desarrollo, cómo viene planteado para trabajar este año, en particular el rol del Consejo Académico. Y también tenemos otra segunda pregunta, es, bueno, ¿qué aprendizajes se pueden extraer de este recorrido histórico reciente sobre la institucionalidad de la ciencia, tecnología e innovación en Uruguay, ¿no? Ya hablaron todos de la necesidad de estabilidad y claramente no lo hemos logrado. Pero bueno, ¿qué aprendizajes sacamos en limpio? Que Judith nos puedes ayudar con eso. Bueno, segunda parte. Descripción general del proceso del diálogo para la Estrategia Nacional de Desarrollo y el rol del Consejo Académico. El proceso de diálogo para definir la estrategia se caracteriza por ser un proceso multinivel y multiactor, donde están representados el Gobierno Nacional, el PIT-CNT, las cámaras empresariales, los partidos políticos a través de la Comisión de Futuro del Parlamento, los gobiernos subnacionales, la academia, ahora voy a eso, organismos internacionales y eventualmente otros actores de la sociedad civil. Claramente es una estrategia multiactoral sin ningún género de dudas. El documento disparador fue trabajado en particular con OPP y ANDE por el PIT-CNT y las cámaras empresariales. ¿Cómo está compuesto el Consejo Académico? Está compuesto por 2 delegados de la Universidad de la República, un delegado de las universidades privadas, un delegado de la Universidad Tecnológica del Uruguay, de la UTEC, y un delegado de la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay. A su vez, en una cuestión complicada, por eso me traje el papel, porque nunca entiendo mucho los organigramas, hay un comité ejecutivo que integra un representante de ese comité académico que les acabo de contar con 5 integrantes, y por unanimidad de sus integrantes, dicho representante es el representante por la Academia Nacional de Ciencias. ¿Está bien? Ahora bien, ¿qué hacemos los del comité académico en la END? Hemos discutido mucho cuál era nuestro rol, no era demasiado evidente. Leímos los documentos, los discutimos con los compañeros de la OPP y de ANDE, les contamos nuestras perspectivas, pero eso fue una cosa muy rica, pero yo diría poco institucional en el sentido de no veníamos con mandato, somos gente más o menos que entendemos algo y conversábamos. Pero ante la necesidad de actuar con un mínimo de institucionalidad, qué palabra que hemos usado esta tarde, resolvimos a la pregunta de cómo colaborar con el diseño de la estrategia desde la comunidad académica, resolvimos proponer la redacción de lo que en inglés se llaman policy briefs, pero que, para no hablar en inglés, le llamamos notas de política. Y le pedimos
en cada una de nuestras instituciones hacia la gente que propusiera notas de política. Y lo que les voy a leer ahora es la estructura que le pedimos que tuviera esas notas de no más de 6 páginas, todas con los mismos encabezamientos para, en primer lugar, poder comparar y, en segundo lugar, ordenar y focalizar. Primera cosa, identificación del problema o desafío, con 2 subtítulos. Breve descripción del problema, qué es, por qué importa, incluyendo las tensiones y limitaciones existentes. Segundo, antecedentes del problema, evidencias y análisis que sustenten el planteo del problema, datos, investigaciones, experiencias comparadas, etc. Punto 1, entonces, ¿cuál es el problema? Punto 2, identificación de los actores involucrados y sus intereses. Punto 3, opciones de política, revisión de posibles respuestas o líneas de acción considerando ventajas, limitaciones y tensiones. Y por último, el quinto es la bibliografía. Cuarto, recomendaciones. Primera cuestión, medidas concretas y viables vinculadas a la evidencia presentada. Segundo lugar, factibilidad, aspectos institucionales, capacidades existentes y dimensiones presupuestales. Me consta que desde la Universidad de la República un conjunto de grupos están trabajando para presentar estas notas. Yo estoy en el grupo de Ciencia, Tecnología e Innovación, vamos a presentar 2. No sé qué está pasando con la UTEC, con las privadas, pero la UTEC también. Es decir, nos pareció que era una manera de organizar esa cosa tan amplia que es la comunidad académica de la cual se supone que nosotros somos representantes. Entonces, esta es para contarles, digamos, esa primera pregunta. La segunda pregunta, ¿qué pregunta, eh? ¿Qué aprendizajes se pueden extraer del recorrido histórico reciente de Uruguay en materia institucional de CTI? Bueno, supongamos que estamos hablando de los últimos 20 años. Bien, han sido 2 décadas de intensas construcciones institucionales. A nivel macroinstitucional se crearon Gabinete Ministerial de la Innovación, no sé si se acuerdan, en 2005, Ministerio de Educación y Cultura, de Economía, de Industria, de Ganadería y OPP. Agencia Nacional de Investigación e Innovación en el 2006, Sistema Nacional de Investigadores en el 2007. Se remodeló integralmente el CONICYT. Se aprobó el Plan Estratégico Nacional de CTI, se puso en marcha la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay, se creó la Secretaría de CTI, se creó la Universidad Tecnológica del Uruguay. A nivel meso, el incremento presupuestal de la Universidad de la República permitió la apertura de nuevos programas de apoyo a la investigación, de los cuales me permito traer aquí un programa que estuvo suspendido desde el año 2003 por falta de fondos, que fue el programa de investigación e innovación orientadas a la inclusión social. También se trajo la posibilidad de hacer desarrollos de grupos de investigación, es decir, dejar de apoyar exclusivamente a personas para pasar a apoyar colectivos, en particular interdisciplinarios. Y, por supuesto, el interior. La expansión de la Universidad de la República en el interior, que llevó capacidades de investigación serias, importantes, reproductivas, hacia donde antes no las había. En el año 2008 se aprobó una ley de compra pública innovadora, se la decretó 10 años después, en el año 2018, hasta donde yo sé, nunca se trabajó. Un poquito antes del periodo considerado, se creó el Instituto Pasteur Montevideo. Ya mucho más cerca de nuestros días, investigadores e investigadores se nuclearon en torno a InvestigaUY. Es mucho, ¿no? El año pasado se crearon nuevas instituciones que están en esta mesa con mandatos diversos. Varias de las instituciones que he mencionado a la carrera siguen existiendo. Algunas quedaron por el camino. Hubo problemas de conducción política en algunos casos. Hubo fuertes desencuentros en otros casos. Se suele decir que el sistema de CTI uruguayo está fragmentado y desarticulado. Me parece un diagnóstico incorrecto. No está fragmentado,
Lo que tiene es una importante variedad de instituciones, cosa que le pasa a cualquier país del mundo. No está desarticulado. Lo que ha tenido es algunas conducciones institucionales con muy escasa disposición a interactuar y mucha disposición a autonomizarse, desoyendo el mandato recibido. Frente a esto, no se trata de poner en la cúspide una institución que articule vocación de mandar sobre vocación de mandar, sino acercarse lo más posible a formas institucionalizadas de cooperación a partir de acciones de política pública planteadas en esferas diversas. Me gustaría dedicarle un minuto a una institución que se creó en este periodo que vale la pena rescatar, el Centro de Extensionismo Industrial. En su prehistoria hay una investigación particularmente rigurosa, coordinada por Michel Snook en el año 2012, donde en entrevistas en profundidad con 100 empresarios de 3 ramas industriales se pudo entender mejor sus carencias y necesidades en materia de ciencia, tecnología e innovación, una comprensión que la mirada aérea de las encuestas de innovación no permite. A partir de allí se diseñó la propuesta de un centro de extensionismo industrial dirigido a pymes industriales, figura que por cierto existe y existía en otros países en ese momento, por ejemplo Estados Unidos, por ejemplo Dinamarca. Ejemplo típico de triángulo de Sábato, el CEI fue creado en el año 2014 por acuerdo del Ministerio de Industria, Energía y Minería, la Cámara de Industrias del Uruguay y la Universidad de la República. Al principio había que gastar mucha energía en conseguir que las empresas aceptaran que los facilitadores del centro de extensionismo fueran a conversar con la empresa para ver cómo se podía colaborar a identificar y solucionar sus problemas, pero a poco andar, la demanda desde las pymes superó ampliamente la oferta de servicios del CEI. Empezó metropolitano, a poco andar tuvo alcance nacional. Desde el comienzo tuvo un portal interactivo maravilloso, donde de manera muy sencilla se articulaban problemas con capacidades existentes, académicas y productivas para encararlos. Dejó de existir en 2019. En mi opinión, es extremadamente importante volver a estudiar una política extensionista que aprenda de la experiencia y la potencia. A raíz del artículo 73 de la rendición de cuentas de 2026, se está procesando una intensa discusión sobre la institucionalidad de CTI, donde participan diversos actores. Eso es bienvenido. Un insumo fundamental para esa discusión es la Estrategia Nacional de Desarrollo. ¿Puede acaso imaginarse una institucionalidad de ciencia, tecnología e innovación que no tome en cuenta la Estrategia Nacional de Desarrollo? Son tiempos fermentales, ojalá den buenos frutos. Gracias, Judith. Bueno, Tania, te tocó una más difícil que la anterior, me parece. Preguntarte, bueno, ¿cuál es el aporte que hace UMASI a la Estrategia Nacional de Desarrollo? ¿Cómo están trabajando desde esta institución? Y también, el año pasado, UMASI definió 6 cadenas priorizadas, 6 sectores priorizados. ¿Cómo están trabajando para que esos sectores se traduzcan, digamos, en políticas y programas concretos? Y cómo están coordinando y articulando con otras instituciones y que tienen también la competencia de generar programas de desarrollo productivo e innovación. Entonces, bueno, por ahí que nos cuentes un poco. Bien, bueno. A ver, ¿cómo entiendo yo que Uruguay Innova aporta a la Estrategia Nacional de Desarrollo? Principalmente y vinculado también a mi intervención en el bloque anterior y la necesidad que implicaba CTI, ¿no? Esto de generar capacidades para que la ciencia, la tecnología e innovación se transforme realmente en desarrollo. Creo que el principal aporte de Uruguay Innova es ayudar a construir esas capacidades institucionales necesarias para que se produzcan los diálogos que se tienen que generar para que la CTI se convierta en motores de desarrollo. Muchas veces se piensa que la innovación se genera en empresas o en laboratorios. Sin embargo, está más que probado que los procesos de transformación productiva requieren capacidades estatales que permitan identificar oportunidades estratégicas, coordinar actores, movilizar recursos y establecer estrategias de largo plazo. Creo que precisamente es en fortalecer esa capacidad estratégica de coordinación del Estado en donde Uruguay Innova puede hacer un aporte.
Ni que hablar que Uruguay ha construido durante las últimas décadas activos muy valiosos. Judith ya se encargó de detallarlos con bastante precisión, pero sí entiendo que sí existen capacidades que funcionan de manera descoordinada. Y la investigación no siempre encuentra mecanismos para llegar al sector productivo, o las necesidades de las empresas no siempre, o más bien pocas veces se traducen en agendas de investigación. Las oportunidades de desarrollo territorial no siempre dialogan con instrumentos nacionales, y las distintas políticas vinculadas a innovación, conocimiento, internacionalización o desarrollo productivo no siempre operan, o la mayor parte de las veces no operan bajo una misma lógica estratégica, ¿no? En esto es donde creo que la Estrategia Nacional de Desarrollo tiene muchísimo para aportar. Y Uruguay nace de alguna forma para tratar de mejorar esos problemas de coordinación. El objetivo es construir puentes entre actores que históricamente han trabajado desde miradas diferentes. Y lo hace desde una visión que reconoce, no promueve la innovación como un fin en sí mismo, sino la innovación para enfrentar los desafíos de desarrollo, para cambiar la matriz productiva, para generar empleos de calidad, para mejorar la inserción internacional del país y para mejorar la capacidad del Estado para resolver problemas públicos y crear nuevas oportunidades de desarrollo en todo el territorio. En este sentido, Uruguay Innova se estructura en 4 dimensiones, que también creo que son capacidades fundamentales para pensar en la Estrategia Nacional de Desarrollo, que son el conocimiento, la innovación, la internacionalización y la calidad regulatoria. El conocimiento, buscando fortalecer investigación de largo plazo, fortalecer investigación que se vincule con los problemas y los desafíos que tiene el país, promover la innovación, promover la vinculación entre la academia y el sector productivo, la innovación tanto en interna del sector público también como hacia el sector privado, y generar mecanismos regulatorios que permitan o promuevan la adopción de tecnología emergente, o facilitar procesos de experimentación que también permitan generar procesos de innovación. Muchas de las iniciativas que se han impulsado durante este periodo, que está trabajando desde que viene trabajando Uruguay Innova en conjunto con la Secretaría Nacional de Ciencia y Valorización de Conocimiento, como la promoción del Fondo Ida Holtz, que promueve investigación a largo plazo, la creación del programa de alta dedicación a la investigación, que está en proceso, pero que hay un diagnóstico claro de que es necesario generar un programa que permita de alguna forma profesionalizar la carrera de los investigadores, la promoción del Centro Nacional de Inteligencia Artificial, que es un proyecto que está en curso y prontamente va a ser lanzado. Esta semana se lanzó la Unidad Nacional de Evaluación en Ciencia, Tecnología e Innovación, también lo mencionaba Cristian como un eslabón súper importante en esto de fortalecer la ciencia, la tecnología e innovación, pudiendo tener una mirada de monitoreo y evaluación de las políticas de CTI, que obviamente aporten evidencia para tomar mejores decisiones en políticas de futuro. Uruguay al Mundo, que es un programa que promueve la internacionalización de emprendimientos y MIPYMES, o también el programa de catalizadores de emprendimientos de base científico-tecnológica. O sea, todas estas iniciativas creo que tienen la bondad de verse como piezas de una mirada de desarrollo que apunta a posicionar la ciencia, la tecnología e innovación en las políticas públicas. Y entrando más en la segunda pregunta, vinculado a las 6 cadenas priorizadas por Uruguay Innova, acá me parecía importante mencionar que Uruguay Innova no es un organismo ejecutor, sino es un organismo que es un espacio de coordinación estratégica, y que el rol es generar de alguna forma lineamientos, identificar prioridades, construir una visión compartida que sirva como una visión de desarrollo compartida, que sirva como insumo para el diseño y la implementación de políticas de ciencia, de todo el ecosistema de ciencia, tecnología e innovación. Uruguay Innova cuenta con un Consejo Estratégico Ministerial que está presidido por el Secretario de Presidencia, integrado por distintos ministerios, y es en ese ámbito donde se discuten y se acuerdan orientaciones estratégicas para el país, incluyendo la identificación de sectores y actividades prioritarias, ¿no? El desafío, obviamente, después de esto, es que esas definiciones permeen
la agenda, los instrumentos, los programas, las prioridades de las distintas instituciones públicas, de forma de que el Estado pueda tener un accionar, una lógica común y no sean esfuerzos aislados que se hacen desde distintas instituciones. Y para dar un ejemplo concreto de cómo esto de alguna forma va permeando, que obviamente es un desafío súper difícil, pero de cómo se viene trabajando, me parecía interesante mencionar, y además porque está vinculado a la Estrategia Nacional de Desarrollo, el trabajo que viene haciendo ANDE, que durante el último año, ANDE junto a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto hicieron todo un proceso de validación y priorización de cadenas de valor en todo el territorio nacional a partir de estas seis sectores priorizados, haciendo talleres con un conjunto de actores relevantes vinculados al desarrollo en cada uno de los territorios, y se definieron 19 especializaciones territoriales y se elaboraron 5 hojas de rutas regionales, ¿no? Que entiendo que esto constituye una base súper importante para la Estrategia Nacional de Desarrollo, que parte de las estructuras, de las oportunidades productivas que se identifican en cada uno de los territorios. Y por otro lado, también para mencionar, Uruguay NOA impulsó también a través de ANDE, con apoyo del BID, un conjunto de estudios específicos sobre estas 6 cadenas de valor priorizadas, que estos estudios están analizando cuál es el papel que actualmente desempeñan las MIPYMES y los emprendimientos dentro de cada una de estas cadenas, para identificar brechas y para identificar posibles políticas que promuevan, que permitan que estos emprendimientos y MIPYMES incorporen tecnología e innovación en sus empresas, digamos. Esto también, o sea, estas consultorías están en proceso, los resultados estarán a la brevedad, y creo que también esto va a ser un insumo súper relevante para la Estrategia Nacional de Desarrollo, porque van a permitir identificar áreas concretas en donde poder concentrar los esfuerzos. Me gustaría simplemente cerrar, si tengo un minuto, con una idea que me parece fundamental, que Judith siempre también la ha traído durante mucho tiempo sobre la mesa, que es esto de que las políticas de desarrollo no pueden diseñarse como trajes de talles únicos, ¿no? Entender las particularidades de cada territorio, de cada sector y de cada conjunto de actores es fundamental, y creo que es uno de los principales desafíos que tiene esta Estrategia Nacional de Desarrollo. Tener una visión común, pero al mismo tiempo ser capaz de reconocer que el desarrollo, que las capacidades o las oportunidades de desarrollo no son las mismas en Montevideo, que en Rivera, que en La Valleja o que en Soriano. Y encontrar el equilibrio entre una visión de país y políticas suficientemente flexibles como para adaptarse a estas capacidades, creo que es de los principales desafíos que tiene la estrategia, y en los cuales la ciencia, la tecnología e innovación tienen mucho para aportar. Muchas gracias, Tania. Bueno, Cristian, te pedimos que nos cuentes cómo viene el proceso de elaboración del proyecto de ley, ¿no?, que le encargó el Poder Ejecutivo también a través de la Ley de Presupuesto, para rediseñar el sistema de ciencia, tecnología e innovación. Esto se lo encargó a la CENSI, también entiendo con participación de UMASI y del CONICIT. Bueno, que nos cuentes un poco de cómo está eso. Y bueno, ¿y por qué Uruguay necesita reorganizar esto? ¿Desde qué diagnóstico parten? Creo que Judith ya adelantó algo de eso. Y también que nos cuentes cómo viene el proceso del PENTI, del Plan Estratégico Nacional de Ciencia y Tecnología, y cómo debería o se piensa relacionar con la Estrategia Nacional de Desarrollo. También Tania en su primera intervención hizo mención a eso, pero si tenés algo más para agregar, me gustaría escucharte. Gracias, Mariana. Gran desafío para una persona con escasa capacidad de síntesis como yo. Pero bueno, me voy a apoyar mucho en los colegas del panel. Tuve un gran preámbulo en la ronda anterior por parte de Rodrigo, a partir de, para introducirlos un poco a quien no está, digamos, demasiado metido en el tema de la redacción de este proyecto de ley. Un poco para contextualizar, la Ley de Presupuesto estableció en su artículo 73 que le encomendó, digamos, a la CENSI, al Consejo Ministerial de Innovación, del programa Uruguay Innova, y al CONICIT, la redacción de un proyecto de ley que
que habla de justamente el abordaje de digamos, del sistema, de la institucionalidad o del sistema institucional en ciencia, tecnología e innovación. Lo primero que quiero plantear de esto es que estoy muy de acuerdo con Rodrigo en relación a los tiempos, a los horizontes temporales de esto. La ley estableció 120 días con una ampliación de 60 días para la discusión, y entiendo que para una ley con estas características y tan importante para el presente y el futuro del país, son tiempos relativamente escasos para resolver algo tan importante. En ese sentido, lo que quiero remarcar que, primero que nada, que hubo propuestas, hubo muchas propuestas que vinieron de diferentes lugares, de UDELAR, de Asociación de Investigadores como InvestigaUy. Puedo dar fe que se tomaron muchos insumos, uno que está, digamos, desde la contribución técnica para apoyar y para dar un poco de evidencia y sistematizar para la toma de decisiones a nivel de las jerarquías políticas en este caso. Puedo dar fe que son insumos relevantes que vinieron de diferentes sectores. Y otra cosa que quiero resaltar sobre esto es que podría decir ciertamente que hay consenso en lo que venimos hablando hasta ahora, de una forma u otra, es que en jerarquizar la institucionalidad y asegurar, consolidación en el tiempo, que haya algo que no se ha mencionado hasta este momento, pero que esta institucionalidad, estando en el Poder Ejecutivo, tenga la capacidad de rendir cuentas, o sea, que el Poder Legislativo tenga los mecanismos, o sea, que esté disponible, digamos, para rendir cuentas al Poder Legislativo. Y en la lógica que se está trabajando es en esta impronta transversal, como bien decía Judith. No voy a seguir profundizando, insistiendo sobre el tema, pero entendemos que todos, los diferentes organismos públicos, digamos, los ministerios, las diferentes agencias, los entes descentralizados y demás, la ciencia, la tecnología y la innovación atraviesa su accionar, por lo tanto, a un campo interdisciplinar como es es fundamental que a nivel de gobierno haya una transversalidad para que digamos, eso se haga efectivo, digamos, como características propias de la CTI. Hay varios aspectos que existen acuerdos centrales, como le puede ser el fomento de la ciencia abierta, abordar las inequidades de género que hay al interior de la carrera, por ejemplo, de la carrera de las investigadoras, que en eso la CENSI está trabajando también en una consultoría para identificar los problemas que aparecen a las investigadoras en su proceso, en su carrera, digamos, al momento de ciertos obstáculos que más o menos todos sabemos que se le presentan a las investigadoras, Hay una cuestión de aspectos territoriales, o sea, analizar las inequidades, eso lo voy a abordar un poco más ahora cuando hable un poco del PENTI, pero hay también consenso de que hay que insistir, digamos, en seguir generando capacidades en el territorio, seguir fomentando esas capacidades en un sentido amplio. Voy a contar una mínima anécdota. Ahora en abril estuvimos en el interior, en una recorrida por el interior con el secretario y otro compañero del equipo técnico. Estuvimos por Durazno, Tacuarembó, Rivera. En Tacuarembó, cuando empezamos a tener reuniones con las instituciones de educación superior, con los institutos de investigación, con los gobiernos locales, nos decían, por ejemplo, que ellos, el principal problema que identificaban no era en términos de necesidad de recursos, de capacidades en infraestructura, sino que tenían un problema de gente. Se abrían cargos
importantes, dedicación total, y esos cargos quedaban desiertos porque no lograban llevar gente al interior. Entonces, quiero dar esto como ejemplo de que hay otros aspectos que hay que tener en cuenta también, no solamente la generación y la inversión, por ejemplo, de infraestructura, porque hay aspectos culturales, sociales, de idiosincrasia propia, que nos lleva a digamos, sabemos que digamos, somos un país muy centralizado y que es difícil también captar, digamos, mano de obra calificada para desarrollar esas capacidades en el interior. Yendo al proceso en relación al Plan Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, estamos ahí trabajando en conjunto, codo a codo con Uruguay Innova, codo a codo porque con Tania particularmente estamos trabajando, pobre Tania ya no me quiere ver más en realidad porque tenemos muchas reuniones semanalmente. La lógica de creación del plan, y esto lo quiero vincular con la Estrategia Nacional de Desarrollo, es una lógica que se plantea desde un, digamos, paradigma de gobernanza colaborativa. ¿Esto qué es abordar el plan con una lógica de largo plazo, o sea, que trascienda gobiernos con una política de Estado, o sea, no solo, digamos, redactar un documento, sino que el plan tiene que tener una lógica de gobernanza digamos, que se pueda monitorear y ir evaluando conforme pasa el tiempo, teniendo en cuenta que ya sabemos que las tendencias a nivel tecnológico y a nivel de investigación están cambiando constantemente. Entonces, lo que se busca es la elaboración del plan a partir de un proceso colaborativo y de co-creación orientado a desafíos. Cuando tuvimos a principios de este año reuniones con quien oficia de Secretaría Ejecutiva de la estrategia, me refiero a OPP y ANDE, ellos nos brindaron todos sus documentos y de ahí nosotros nos pudimos nutrir para encarar el proceso del PENTI en función a que tiene una lógica de construcción similar. ¿Qué es esto? Es abordar desafíos nacionales, que estos desafíos se los voy a leer brevemente para que se pueda identificar, digamos, y ver el vínculo con las misiones, digamos, que establece la estrategia. Los desafíos son ambiente y desarrollo sostenible, salud humana, prevención, terapia y bienestar, educación inclusiva para la sociedad de conocimiento, trabajo y producción, crecimiento y desarrollo, seguridad ciudadana integral, desigualdad social, de género y territorial. Si lo veo desde la perspectiva de la estrategia y del desarrollo integral, creo que estos desafíos abordan a cabalidad digamos, el proceder o la impronta, digamos, de la Estrategia Nacional de Desarrollo. ¿Qué busca hacer el PENTI? Lo que busca es operativizar la estrategia. Entonces, si bien, como bien mencionaba Tania, estamos en un proceso que a efectos ideales, en términos de tiempo, lo más quizás adecuado sería avanzar a partir de una estrategia establecida con identificación de las particularidades de las misiones, digamos, en las que se está trabajando. Estamos en procesos paralelos en el sentido temporal, pero unificados en el sentido de contenidos y orientaciones. Algo más que quiero agregar sobre esto es que, para contar un poco del proceso en el que estamos, partimos de una primera instancia de recoger insumos de expertos y expertas de todo el país, a partir de expertos que directamente contactamos directamente, o sea, le pedimos a la UDELAR que nos hiciera llegar expertos, digamos, en estas áreas, le pedimos a las diferentes instituciones, al CONICYT, convocamos investigadores e investigadoras de la UTEC, hemos llevado adelante ese proceso para generar un insumo robusto, para que ese insumo luego se
digamos, se discuta, a partir de estas 6 áreas se discuta en digamos, espacios de participación donde van a estar integrados por especialistas, pero también se planifica está planificado, mejor dicho, una próxima instancia luego de los espacios de co-creación más técnico, una instancia de participación amplia, le llamamos nosotros, donde ingresan otro tipo de actores, digamos, para que puedan validar y enriquecer, digamos, este documento, digamos, con los desafíos nacionales. Muy rapidito, que ya Gabriel me mostró me dio el aviso. ¿Qué quiero decir con esto? Y vinculándolo con lo que decía Judith, el segundo capítulo lo que va a buscar, justamente a partir de la identificación de desafíos nacionales que son pasibles de abordar a partir de la ciencia, la tecnología y la innovación, es identificación de capacidades nacionales. Particularmente, esto lo puedo decir en primera persona porque yo estoy trabajando desde 2023 en conjunto con la ANI. Estoy trabajando, desde 2023 porque anteriormente trabajaba en la Dirección de Ciencia del MEC y ya estábamos con este proyecto, en identificar capacidades en términos de capital humano, infraestructura, equipamiento científico. Esta información está... digamos, empezamos con un proyecto, con un piloto, digamos, en algunas instituciones que realizan I+D. Esta información logramos a partir, gracias al apoyo, digamos, del trabajo en conjunto con ANI, que es quien establece la infraestructura informática para esto. En el portal Prisma ustedes pueden ingresar y ver un espacio donde se identifican las unidades de investigación con las que cuenta el país y el equipamiento científico disponible. Y la última buena noticia, y ya termino, que mañana tenemos una reunión con los colegas de Servicios Digitales de ANI, con la CSIC y el Prorrectorado de Investigación, porque vamos a implementar el relevamiento de capacidades en UDELAR. Si bien ya tenemos datos UDELAR por relevamientos anteriores, la lógica es sistematizar y poder tener disponibles de forma unificada en una plataforma todos los datos correspondientes a capacidades científicas y tecnológicas, con una lógica multiactor, digamos, que los investigadores a partir de esa plataforma puedan establecer vínculos y colaboración, que, por ejemplo, no sé, Uruguay 21 tenga la posibilidad de, digamos, tomar datos de allí para llevar adelante actividades de captación de inversiones, de empresas que se puedan instalar, etcétera. Entonces, en ese sentido, es que estamos trabajando, recién empezamos. Y, bueno, si bien la ley de presupuesto establece que tenemos tiempo hasta junio del año que viene, redoblamos esfuerzos y la idea es tener el primer borrador del PENTI para el 31 de diciembre de este año. Por eso estamos en ese camino y, por supuesto, cualquier sugerencia o aporte estamos abiertos y a disposición. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Cristian. Bueno, ahora sigue Rodrigo. La primera pregunta que teníamos, un poco la abordaste en la primera parte de esta actividad, que era cómo ha sido el abordaje del sistema político en los asuntos de CTI en los últimos años y qué perspectivas hay en el mediano y corto plazo. Capaz que en esta segunda ronda tenés una visión un poco más optimista, vamos a pensar. Yo quise decir de entrada que tenemos una oportunidad. ¿Tá? Y lo digo y se lo he dicho a todos y creo que digo lo que no había, porque también es bueno saberlo, que a veces el tren pasa una vez, ¿no? Y acá hay una oportunidad que está en manos de los actores principales del ecosistema ciencia, innovación y tecnología en poder conformar un ordenamiento institucional que por lo menos yo lo vengo escuchando desde que entré en el Parlamento. ¿Tá? Y por algo creo que, excepto que yo no lo he escuchado hasta ahora, pero capaz que yo no lo escuché, todos los cambios que se han sucedido, ninguno ha quedado conforme. Incluso hace 6 meses, cuando se produjo también un cambio, eliminándose determinadas institucionalidades que estaban vigentes en este periodo, hubo un ruido. ¿Tá? Y ahí se habló del bicéfalo, de la fragmentación, de la falta de articulación, etc. Entonces,
A ver, también lo que yo estoy, no devolviendo, porque tengo una responsabilidad compartida del momento que ahora sí la ciencia, innovación y tecnología dejó de ser un tema sectorial como históricamente se vio, y lo vio el Parlamento, que venía el sector a pedir plata para la investigación, para la UDELAR, ¿no? Y siempre se veía así. De hecho, después de ese recorrido, y el rector habrá hecho esa experiencia, después de recorrido, se lograban conseguir fondos porque se lograba convencer al final del camino de la importancia. Ahora, hasta ahora, lo que también nosotros percibimos del Parlamento, que hay una necesidad del ordenamiento institucional. Y eso que me podrán decir, y por eso es tan importante el proyecto que traigan, y por eso yo creo que nosotros escuchamos al CONICYT, que fue que ha ido a diputado y a Senado estas últimas semanas, ¿tá? Y también responsablemente para cumplir con el plazo, pero también con dudas importantes de cuál puede ser el camino. Yo lo que en foros como este, y porque además yo pedí para estar, Daniel Grave es testigo, yo pedí que el Parlamento estuviera en este proceso de estrategia nacional. ¿Por qué? Porque si hablamos de largo plazo, también hay una tendencia, para mí, errónea, de pensar que el largo plazo y la política de Estado se hace del Poder Ejecutivo. Cuando se establecen los documentos que yo sigo leyendo, de que el diseño y la orientación estratégica se hace del Poder Ejecutivo, eso para mí es un error. Y los principales países del mundo, y conocen ustedes igual que yo, no lo hacen así, integran al Parlamento, porque la política de Estados, si no integras al Parlamento, cambia un gobierno y después, como ha pasado, y en Uruguay, gracias a Dios, tenemos la posibilidad de hacer cambios de gobierno cada poco tiempo, si no hay un involucramiento del Parlamento y de los partidos políticos, de que nos jactamos con orgullo de que le dan estabilidad a todo el sistema que tenemos institucional, involucrémonos. El OPP creo que muy acertadamente nos invitó. Cuando fue la OPP al Parlamento, a la Comisión de Futuro, nosotros le dijimos, ahora para el Parlamento, por suerte, la ciencia, la innovación y la tecnología pasa a ser un tema fundamental. ¿Correcto, Daniel? Que tú la contestaste. Y Rodrigo Arín dijo, no, eso por supuesto que está. Bueno, si estamos con esa conciencia y estamos con esa oportunidad, porque es una oportunidad que se haga una ley general de ciencia, innovación y tecnología, que por supuesto no va a ser la solución, capaz que ni de la mitad, ni la tercera parte, por supuesto que no. Pero ordena, yo les digo que ordena y mucho, y ordena después para poner los recursos, ordena. Y si llegamos a un consenso, como debemos llegar, como el Uruguay tiene una preciosa historia de que en temas importantes hace una política de Estado, como lo hizo, por ejemplo, en el tema digital, como fue Ceibal, eso que nos ha permitido transitar competitivamente y al mismo ritmo que otros países. Todos sabemos, y ahí sí, quiero poner el ritmo de otros países, es decir, todos conscientes de que la ciencia, innovación y tecnología es el motor de desarrollo central, bueno, todos le ponen hasta al motor principal. Entonces, creo que nosotros podemos estar quizás contestes de que, por supuesto, se hicieron muchas cosas y que no hay muchas más cosas para hacer. Yo creo que, mi impresión es que sí, por supuesto que no va a ser más realista que el rey. Si a mí me siguen diciendo, ahora cuando vayan al Parlamento, que no es tan importante la institucionalidad y que en el fondo yo sigo leyendo, los que van al Parlamento, los actores principales, que hablan de fragmentación, que hablan falta de articulación, y eso para mí no es un tema menor. Yo estoy convencido que cada vez más, y de hecho en la Comisión de Futuro del Parlamento, la gobernanza colaborativa dejó de ser un esnovismo para ser una necesidad, porque hoy la diversidad, la complejidad nos obliga a todos a trabajar en conjunto, y donde la ciencia, la innovación y la tecnología también se va a tener que meter adentro del Parlamento. Ojalá tengamos más gente. Hoy no tenemos gente en el Parlamento, ni en el diputado, ni en el Senado, gente que conozcan estos temas. No tenemos. O tenemos muy poquito, por decir, yo no soy el que puedo considerarme con los poquitos. Entonces, otros parlamentos sí, lo tienen.
porque es muy importante y los parlamentos buscan, los partidos buscan, gente que en estos temas que pasan a ser políticamente muy relevantes se puedan ir generando. Ese ordenamiento institucional, que yo creo que es importante, capaz que estoy equivocado, y no es tan importante como yo escucho, que todos dicen que sí, los que van al Parlamento por lo menos, y en cualquier caso tenemos la oportunidad de que con consenso votemos una ley de ciencia y innovación que ordene, ¿está? Es decir, perfecto, podrán decir que Uruguay no va a tener, si después no va a tener Ministerio de Innovación, Inteligencia y Tecnología, pero por lo menos resolvemos que no va a tener y dejamos de andar diciendo y pensando que si lo tuviéramos sería distinto. A mí me cuesta como político viejo y abogado viejo pensar que en una estructura institucional como tenemos nosotros, yo creo muchísimo en las agencias, gran parte de mi trayectoria pública y he estado en varias agencias públicas, creo que son muy importantes las agencias estatales, funcionan con una gran capacidad de ejecución. Ahora, la jerarquía institucional para tomar decisiones y en el tema recursos pesa mucho quién se sienta en la mesa, porque entre otras cosas les voy a decir lo que pasa. Y no hablo más. Los partidos cuando ganan, ¿qué piden? Piden ministerios. No. ¿Y por qué piden ministerios? Porque ahí está el poder, en parte. Y en parte el poder después permite traducirse en recursos para A, B o C. O, en cualquier caso, inciden en los recursos. Eso es hasta hoy la experiencia que yo puedo transmitir. Entonces, me parece que no es decir, perfecto, podrá entenderse que no, pero si se entiende que no, también me parece que nos podrá ir llevando por otros caminos, ¿no? Que puedan ser mucho más eficaces y quizás mucho más modernos, pero que nos ayuden a, entre otras cosas, poner más recursos. Porque podremos seguir diciendo, bueno, el problema es que los privados no invierten en ciencia, innovación y tecnología. Bueno, es un tema donde habrá muchas razones, y también habrá muchas razones. Lo que está en nuestras manos es poder generar condiciones desde el Estado, en lo público, que por lo menos lo que estamos en el Parlamento, de poder promover, generar las condiciones, que sabemos que no se generan pintando un investigador ni un científico, y yo hasta las últimas rendiciones, presupuesto, recibo, y no sé si acá hay alguien de la Asociación de Investigadores Uruguayos, siempre con esos reclamos, ¿tá? Que a mí siempre les digo me da vergüenza que los tengan que hacer, y está bien que los hagan, ¿tá? Porque ahí se habla de cuánto valora el Estado uruguayo a los investigadores. Y tú estás ahí, no me dejas mentir. Entonces, creo que hay termino, tenemos una oportunidad preciosa para encarar estos temas que no van a ser los pero sí creo que van a ayudar a dar, termino, lo que todos supongo que acá estamos conscientes, que la ciencia, la innovación y la tecnología, cada día que pasa y lo que va emergiendo es su relevancia en todo el desarrollo, como motor, como bien decías tú, motor principal de desarrollo. Entonces pasa a ser un tema de todo y al Parlamento le tiene que importar. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, Laura, para terminar, te queríamos preguntar cuál es el rol que tiene el Parque Científico y Tecnológico de Pando en el entramado nacional de ciencia, tecnología e innovación. También si nos puedes contar alguna experiencia o ejemplo de innovación que hayan ahí realizado desde el parque. Y vinculado a eso, ¿qué obstáculos encuentra el sector productivo para innovar? Para que muchas veces quedan solo en esos ejemplos, alguna experiencia, pero no logramos que se generalice a todo el sistema productivo. Entonces, bueno, ¿qué obstáculos hay desde el sector productivo? Bueno, el rol del parque, como mencioné antes, es articular entre academia y sector productivo. Por eso es que, bueno, estos relevamientos de capacidades para nosotros son súper importantes y tenemos una modalidad de trabajo muy cercana con las empresas. Esto de que las empresas no innovan o no invierten, en realidad nosotros continuamente estamos atendiendo desafíos de la industria
Y a veces, claro, esas capacidades están en el país, son muy buenas, pero la conexión, el acceso, el financiamiento, el acompañamiento para que, sobre todo, las pymes puedan llegar a esos recursos que el país está poniendo para promover la innovación, no son tan fáciles. Entonces ahí el rol del parque es fundamental. Y no solamente en esta vinculación tecnológica, sino bueno, en otros servicios de gestión de la innovación, como vigilancia tecnológica, que después voy a comentar un poquito más, y también en el desarrollo de capacidades para promover el desarrollo de los sectores. Y ahí me gustaría comentarles como una experiencia que tuvimos hace más de 10 años, que en el ámbito de los consejos sectoriales convocados por el Ministerio de Industria, en la Comisión de Recursos Humanos, identificamos la necesidad del sector biotecnológico de tener un perfil de tecnólogo. En ese momento existía el tecnólogo químico y lo que le pasaba en la industria es que la industria tomaba este perfil y le hacía un reperfilamiento y una capacitación para que pudiera manejar procesos biotecnológicos. Entonces teníamos esa necesidad. El parque también está inserto en un territorio donde se estaban recibiendo inversiones, que muchas de ellas estaban vinculadas a biotecnología, Parque de las Ciencias y muchas otras que están en el eje de la Ruta 101. Por otra parte, teníamos a la UTU instalada localmente y UDELAR es parte de la gobernanza también del parque. Entonces, el parque ahí tuvo un rol de articulación. La UTU local en ese momento ofrecía capacitaciones de corte y confección y algunas cosas, pero que se venía un desarrollo en el territorio y también en el país, donde este perfil no estaba en la formación pública. Entonces ahí se hizo un trabajo muy bueno de articulación entre la Universidad de la República, participaron doctores en biotecnología de la Facultad de Química, se trabajó mucho en la con UTU, se tomó este desafío y se generó una formación de tecnólogo en biotecnología que la UTU presentó su primera experiencia en Pando. Y se formó en un lugar donde también está el Instituto Politecnológico de Pando, donde había contacto con los investigadores, y estas primeras generaciones se empezaron a insertar en las empresas del parque científico y de alrededores. También ahí INEFOP apoyó con algunas becas para que este perfil se pudiera conocer, ¿no? Y empezar a rodar en la industria. Y mirando 10 años para atrás, hace poquito tuvimos, se publicó un relevamiento del sector biotecnológico y de ahí surge que la mayoría de las empresas activas hoy en el sector biotecnología se fundó de 2014 a la fecha. Entonces lo que quiero decir con esto es que esa articulación dio lugar como resultado una formación que estuvo disponible cuando el sector necesitó crecer. Entonces, el parque científico no solamente trabaja a nivel micro, acompañando esos procesos, acompañando a que esa vinculación, esos puentes se puedan generar, sino también a nivel de desarrollo de estos sectores, y creo que es una experiencia muy linda. Hace unos días festejamos 10 años y bueno, tuvimos testimonios de egresados y también de empresas que se han beneficiado de que este perfil exista. Entonces, bueno, me parece como un caso muy lindo de trabajo. Y después otro, que es un ejemplo como bien clásico de vinculación entre academia y sector productivo, y bueno, y que también tiene mucho impacto en la estructura productiva de Uruguay. Nosotros en su momento recibimos a una empresa del sector veterinario que tenía una idea de desarrollar una prostaglandina para la sincronización del celo bovino. Entonces, en lo que es el manejo reproductivo del ganado, este tipo de
de compuestos es fundamental. Entonces, ahí se hizo un trabajo de articulación por parte del parque. En el Instituto Politecnológico de Pando existen capacidades fuertes en síntesis química, se hizo este desarrollo y este es un caso también lindo de compartir porque hoy esto es un producto que está en el mercado y que contribuye fuertemente al sector ganadero. Entonces, son esos ejemplos que justamente es para lo que trabaja el parque, ¿no? Para que el conocimiento impacte en el sector productivo, impacte en la sociedad. Entonces, ahí traigo esos ejemplos. Bueno, más recientemente también, dadas las capacidades de vigilancia tecnológica del parque, que la ponemos a disposición y antes de abordar cualquier desarrollo con las empresas, hacemos una vigilancia del estado del arte, del entorno regulatorio, normativo y demás, y también muchas veces, y siempre que es posible, también traemos desde los consumidores, a través de estrategias de design thinking y demás, información que es de mucha utilidad para trabajar desde el vamos en los proyectos y no tener un resultado que después es difícil de insertar en el sector productivo por diferentes barreras. Entonces, dado este desarrollo de estas capacidades que tiene el parque, recientemente también, en colaboración con la CENSI, nos propusimos desarrollar un trabajo de identificar tendencias tecnológicas de algunos de esos sectores que se definieron como prioritarios para poner sobre la mesa y que el parque, desde su rol, que integre, que continuamente está mirando proyectos desde esta óptica del sector productivo, pero también muy vinculado a la academia y al gobierno, pueda hacer una mirada de esas tendencias tecnológicas en sectores muy puntuales que nos han pedido, pero sí muy relevantes para el país, y digerirla con esta mirada de Uruguay, de cuáles son nuestras capacidades y cuáles son nuestros desafíos ante esas tendencias que se nos vienen. Entonces también esto me parece un ejemplo interesante para poner sobre la mesa. Y en cuanto a los obstáculos, que era la segunda pregunta, bueno, ya mencioné algo, pero me gustaría acá poner en relevancia de nuevo la especificidad de los sectores en los que trabaja el parque, que si bien tienen mucho potencial, también requieren inversiones y tiempos de madurez y tienen una lógica bastante distinta a otros sectores intensivos en conocimientos, como pueden ser las tecnologías de la información y comunicación, bueno, que ya han hecho todo un desarrollo en el país y bueno, sabemos que hoy han tenido un muy buen desempeño y emplean, bueno, en su momento tuvimos el tema del desempleo cero, pero cuando hablamos de biotecnología y nanotecnología y química, los tiempos y las inversiones que se requieren para generar desarrollos en estas áreas son distintos. O sea, muchas veces hablamos de organismos vivos, que hay que mantener, que hay que pasar por fronteras, que hay mucha regulación encima. Son tiempos distintos, pero por otro lado el potencial de impacto es muy grande. Entonces ahí tenemos que ser conscientes de que el sector productivo claramente no puede tener de forma interna las inversiones en cuanto a equipamiento, a talento humano que se requieren para innovar en estas áreas. Entonces ahí la articulación es fundamental. O sea, nosotros tenemos un montón, tenemos centros de investigación, tenemos universidades que tienen capacidades y esta articulación con el sector productivo en estas áreas es fundamental. No hay otra manera. Y ahí no es solamente desde lo hard, también, o sea, no es solamente desde la infraestructura e incluso del talento humano, pero sino también desde la gestión de la innovación. Y ahí el parque hace 10 años que viene invirtiendo
para generar servicios que estén a disposición de las pymes, justamente para acompañarlas en esa gestión de la innovación que tampoco la tienen de forma interna. Cuando nosotros vamos y nos reunimos por primera vez con las empresas, claro, a veces nos dicen, estos son los desafíos y son 10 problemas que tienen. Entonces, nosotros decimos, bueno, ¿cuáles son los 2 donde vos ves que se está quemando, ¿no? Entonces, y ellos, claro, o sea, están continuamente abocados a la producción, a que salga, a vender, y obviamente que esta dimensión de tener un tiempo para innovar o incluso para mejorar cosas que el mercado ya les está pidiendo o soluciones que necesitan para mantenerse vivos, es un desafío tremendo. Y las pymes son un componente muy importante del entramado productivo. Entonces ahí, tener espacios como el parque que puedan apoyar en ese camino, pero acompañarlos, entender, darles un panorama, como yo les decía, bueno, miren, a veces vienen ideas y nosotros hacemos una vigilancia donde ponemos temas regulatorios sobre la mesa, tecnológicos, barreras también que vienen del lado de la propiedad, de patentes y demás, y hay cosas que no son viables directamente. Y otras que en realidad muchas veces la solución está estamos en Uruguay, 5 kilómetros a la redonda. ¿Ah? Y nosotros necesitamos conectar esas cosas y las cosas fluyen. O sea, todo esto creo que es parte de los desafíos y creo que la respuesta sigue siendo por articulación, por apostar justamente a articulaciones fuertes y también darle un espacio no solamente a la infraestructura, que sí es necesaria, pero también a procesos de gestión de la innovación, que en este mundo cada vez más complejo es esencial para poder generar esos círculos virtuosos que queremos y que nos traen hoy, nos convocan en esta mesa. Bueno, vamos a dar por finalizada este conversatorio. Muchísimas gracias, en primer lugar, a los panelistas por aceptar la invitación y por sus excelentes exposiciones. Agradecer también a todos por haber venido, agradecer en especial a las instituciones presentes, OPP, ANDE, el Parlamento, ANI, el PIT-CNT, UDELAR. Agradecer nuevamente a la FIC por el espacio y a los técnicos por ayudarnos en todas las cuestiones estas técnicas que no sabemos hacer. También a Fundación Cultura Universitaria y a Gabriel, que va a traer unos libros que nos regaló para darle a los panelistas. Así que bueno. ¿Puedo abrir? Sí. Fue regalo de Fundación, así que... Bueno, muchísimas gracias a todos. Esperamos encontrarnos próximamente. Formidable. Muchas gracias. No le leímos, pero parece buena, ¿no? Bueno, bien. Muchas gracias. Duras declaraciones. Duras declaraciones. ¿Demasiado? No, esto era lo que queríamos. Yo dije, quiero que venga Julita a decir qué piensa de esto. Bueno, muchas gracias. Al contrario, escúchame. Bueno, dime. A ver.